Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que la cosa vaya bien. Estamos aquí en medio de estas fiestas, que ya nos queda poquito, que ya empieza el carnaval, que ya seguimos con la vida. Pero mientras dure esta Navidad y estas fechas, nosotros estamos aquí relajaditos en el plató, hablando estos días con gente, con personas que tienen cosas muy interesantes que decir, la verdad, pero lo estamos haciendo con mucha calma. Como decimos que eso se ha perdido, ¿no? Con esto de la inmediatez, de las redes, del vídeo, del scroll, del subir el dedo, a veces no hay tiempo para conocer a las personas. Y hay personas que sí que vale la pena conocer. La persona con la que vamos a hablar a nosotros, la conocemos, con la que vamos a hablar ahora, la conocemos. Ella viene a las tertulias y la conocemos desde hace ya, pues sus 4 añitos, 3 años y pico, 4 temporadas. Ella viene a las tertulias y hoy vamos a hablar de su trabajo, de su cargo y también de cómo ha llegado hasta ahí, cómo ha sido su vida, cómo lo ve ahora. Les estoy hablando de una mujer que tiene un carácter en realidad para estar en política que a veces casi ni se le nota, que yo creo que eso es mejor, pero tiene carácter y tiene muchas ganas de hacer bien las cosas y llegó a la política con mucha ilusión. Hace algunos años, en un ayuntamiento un poquito complicado para ejercer una oposición. Les estoy hablando de la que en la actualidad es la directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, nuestra queridísima Patricia León. Muy buenas, Patri. Buenas tardes, ¿Cómo Cari. estás? Gracias por esas palabras. Oye, eso es verdad, es verdad. Además, tú eres de las que entra en política porque sí consideras que quieres cambiar desde dentro del mundo. Tú eres una buena persona, Patri. Eso... Lo intento serlo. Yo creo que todos en el fondo tenemos buenos sentimientos, lo que pasa es que a veces es difícil escogerlos. Fíjate lo que te digo. Y a veces la gente tampoco quiere escogerlos mucho. A veces dice, bueno, pues si escojo otros que me hacen a lo mejor tener una proyección de que soy de esta manera, y a lo mejor la gente no es tan auténtica, ¿no? Me parece a mí. Puede ser. Y en política como que suele pasar. Tú comenzaste, Patri, en oposición de ADEGE. Eso no es fácil tampoco, porque si estuvieras en la oposición de otro lugar donde el grupo del gobierno no llevara 40 años gobernando, sin embargo, tú ahí tú te decantaste por Coalición Canaria y por estar en la oposición ahí. ¿Cómo recuerdas aquellos comienzos, Patri? ¿Cómo empezaste tú en la política? ¿Tú a ti por qué te dio por ahí? Mira, yo he de decir que mi padre fue uno de los que me dijo durante mucho tiempo, oye, dedícate a esto, que se te da bien hablar, que se te da bien comunicar. De hecho, yo cuando estaba estudiando la carrera, algún profesor de universidad me dijo que, bueno, me debería plantear ser profesora, ¿no? Porque era una persona que era capaz de explicar los temas, ¿no? Pues de una manera que los demás entendiesen. Vale, perdóname el inciso, hizo Derecho, Patri Sí. es abogada, hizo Sí, Derecho sí, en sí. Salamanca además, ¿no? Estudiaste en Salamanca. Empecé aquí en La Derecho. Laguna, pero finalicé la carrera allá, hice el máster allá y... Entonces ahí ya te lo decían, Patri. Sí, que... sí, de hecho en alguna ocasión me llevaron a otras facultades a dar una parte de algunas clases, ¿no? Era también parte de la formación en oratoria de algún profesor que entendía que aquello era importante y que se lo agradeceré mucho porque hacer esos exámenes orales y esas exposiciones en público pues te ayuda mucho a la hora de desenvolverte en una sala. Pues yo creo no, la primera persona que me dijo, oye, este mundo está ahí, ¿no? Y creo que vales para esto fue mi padre. Y yo le contestaba que yo no, que... Ah, ¿tú le decías que no? No, ¿No le tenías? decía que no, le decía que no, que yo no estaba dispuesta, que... porque yo le decía así, yo quiero decir un coño sin estar pendiente de quién esté alrededor, ¿no? Porque al final cuando asumes una responsabilidad... Sí. Oye, además ustedes, exponerse, mi familia, mi pareja en aquel momento, y yo le decía que no. Pero de repente, en el 2019, el que hoy es el secretario general de mi grupo municipal, vino un día a verme al despacho. Y me pareció tan buena persona, Cari, me pareció tan bonito el proyecto que tenía, tan centrado en las personas, y tan diferente a lo que existía en aquel momento en ADEGE, ¿no? Que bueno, pues después de hablar mucho con mi padre, que en aquel momento trabajaba en el ayuntamiento y sabía que yo presentarme en la oposición le iba a suponer problemas, ¿no? Pues mi padre me dijo, a ver, tú eres una mujer adulta, eres una mujer preparada, jamás voy a
Qué bueno, tu madre dijo adelante, por supuesto. Sí, claro, ¿sabes? Entonces, pues por eso fue que me metí en política, porque siempre estuvo mi padre por ahí y porque cuando Oliver Tacoronte vino a hablar conmigo, me transmitió todo lo que tú dijiste de mí al principio. Yo siempre le digo a él muchas veces que yo soy tan intransigente con algunas cosas por su culpa, porque yo estuve con él del 2019 al 2023 siendo él portavoz. En el último año y medio él tuvo que dejar la política por cuestiones personales y asumí yo la portavocía, pero esos 3 años de enseñanza para mí han marcado mi forma de ejercer la política, mi forma de relacionarme con mis compañeros y con mis compañeras y sobre todo mi manera de ver, ¿no?, el trabajo en equipo. Él dejó el listón muy alto en ese sentido y yo recogí el testigo y mi intención es mantenerlo en ese sentido, ¿no?, en el trabajo en equipo, colaborativo, y me parece importantísimo. Solo así se puede llegar lejos, y más en una plaza como la nuestra, ¿no?, que tienes a un Goliat enfrente que lleva 40 años gobernando y es muy difícil, ¿no? Pero con Goliat y todo, tú fuiste. Sí, sí. Y entonces con Goliat y todos estos años que fuiste concejala en la oposición allí. Sí, yo me divertía mucho, Cari, yo no te voy a decir. ¿Te divertías? Sí, había plenos que me parecían una maravilla, porque entrabas en unos debates intensos, políticos, que a mí me enriquecían como persona, y yo pienso firmemente en que la oposición enriquece al grupo de gobierno, porque quizás ofrece, o quizás no, porque ofrece una perspectiva diferente de la realidad, ¿no? A veces llegas tantos años gobernando que no eres capaz de captar determinados cambios en tu municipio, que la oposición sí los capta, ¿no? Entonces yo creo que esos debates nos enriquecían a todos, a mí como persona, preparar el pleno era una responsabilidad, y también a la oposición y al grupo de gobierno, ¿no? Yo me divertía bien, muchísimo. Tuvimos debates muy buenos, tuvimos debates más tensos, menos tensos, más broncos, menos broncos. En alguna ocasión el señor alcalde me llegó a apagar el micrófono. ¿Te llegó a apagar el micrófono? Sí, en uno de esos debates de locura, sin faltarnos el respeto nunca, porque eso sí que me parece justo decirlo, nunca ha habido una falta de respeto de ninguno de... Yo creo que al alcalde le hubiera gustado que hubiera sido del PSOE. Yo creo que al alcalde le hubiera gustado, a lo mejor estoy equivocada, que en su municipio a lo mejor tú hubieras ido por el PSOE. Mira, yo soy una mujer nacionalista por convicción, porque creo firmemente en lo que mis siglas representan y lo que defienden. Yo no voy a negar, y además lo he dicho en varias ocasiones, ¿no?, que hay muchas cosas del PSOE que me parecen correctas y me parecen bien. Sí, y tú nosotros, lo has dicho eso bastante. Sí. Y nosotros ya cuando estaban de concejala y después de portavoz en ADEGE, siempre decía que el no por el no era justo, ni me parecía válido. Quiero decir que no a una iniciativa porque la proponga el PSOE es una estupidez. O sea, tú lo que tienes que valorar es si esa iniciativa beneficia o no a los adejeros y a las adejeras, o en este caso a los tinerfeños y a las tinerfeñas, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay una manera de dirigir política en la que no vamos a estar nunca de acuerdo, y hay una manera de gestionar en la que tampoco vamos a estar nunca de acuerdo, ¿no? Pero sí es verdad que en política social yo me siento muy conectada con posiciones del PSOE y nunca he negado esa realidad, ¿no? Patri, desde que comenzaste ahora te han cambiado las cosas, obviamente, sí, en política, porque ya en política dejaste el ayuntamiento, eres la directora insular de diversidad e igualdad. Personalmente te han cambiado muchísimo las cosas. ¿Qué hay de aquella chiquita? Digo chiquita porque al fin y al cabo sigue siendo joven, porque fue en el 2019, pero el 2019 hasta ahora, bueno, este último año ha sido muy duro, pero desde el 2019 hasta ahora, incluso hasta antes de este año, ¿cómo cambió esa chica? ¿Cómo cambió? ¿Cómo has ido tú personalmente madurando, Patri, también, en todos los sentidos, ¿no? Madurando y volviéndote un poquito más dura, ¿no? Más dura a la hora de enfrentar pues problemas, pues inconvenientes que te pone la vida, ¿no? En el trabajo y en tu vida personal, pero es cierto que es complicado, ¿no? Exponerte de esa manera y gestionar con tanta gente enfrente.
Yo cuando mi partido decidió, cuando Rosa decidió que formara parte del equipo del Cabildo, para mí fue un honor, sobre todo, fíjate, me acuerdo en una conversación que tuve con Candelaria Padrón, que hoy es consejera del Cabildo también, que fue concejal de Arona hace tiempo. Yo le decía, tomando un café antes de entrar en el Cabildo, que la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad para mí sería un sueño, ¿no? Porque era la materia que me gustaba, porque ya me dedicaba a igualdad en mi despacho profesional. Y bueno, pues ese puesto me parecía como ideal para mí, ¿no? Entonces cuando Rosa me llamó y me dijo que quería contar conmigo, yo creo que ese momento fue una explosión de alegría. Mi pareja me miraba como diciendo, bueno, relájate, tranquila. Pero claro, luego entras, llegas, tienes un montón de ilusión, un montón de ganas y te encuentras con un barco gigante como es el Cabildo, que es difícil de conocer en profundidad. Es que fue grande lo tuyo, porque directamente estás concejal a la oposición, sí, pero directamente es grande, es tocho sí, lo tuyo. Y además estar dentro del área de la presidenta, depender directamente de ella, ¿no? Y entrar en un área del Cabildo muy, muy, muy sensible, quiero decir. Estamos trabajando con personas, con sensibilidades, con gente, ¿no? Con políticas sociales que yo creo que para gestionarla tienes que tener determinadas sensibilidades, si no, no es posible, ¿no? Y creer mucho en lo que haces, porque si no se te hace cuesta arriba. Yo creo que la lucha y el activismo los políticos lo tenemos que tener para dedicarnos a esta parte de la política, ¿no? Esta parte más social. Entonces cuando llegué allí me acuerdo, el primer año lo pasé bastante mal por eso, porque bueno, eres novata, eres la primera vez que entras a gobernar, ¿no? A gestionar, y en algún momento llegué a decirme, no vales para esto. ¿Sí? ¿Te pasó eso? Sí, sí. Nosotras las mujeres somos expertas en lo del síndrome del impostor y de la impostora, que seguro lo has escuchado alguna vez, ¿no? De, bueno, esto no me lo merezco, porque estoy aquí, no soy capaz, ¿no? Y no nos damos ni siquiera la oportunidad de aprender, sino lo primero que decimos es, no, esto no es lo mío, ¿no? Entonces, fue duro entonces, Pati, eso fue duro, ¿no? Porque si es un barco grande y llegas y claro, es un barco grande que no estás en tu casa manejando, lo que es una cosa para y las decisiones que tomas repercuten en otras personas, repercuten también en tu equipo, porque en el Cabildo me siento orgullosísima de formar parte de ese equipo, ¿no? Tengo compañeros y compañeras maravillosos con un compromiso total en lo que hacen, entonces claro, también quieres remar a favor del proyecto, ¿no? Y cuando hay cosas que no van saliendo, pues porque bueno, la administración, la burocracia, la propia relación con los colectivos con los que trabajas, ¿no? Me refiero al grupo feminista y al grupo de diversidad, Patri, es complicado. Cuando te empezaron a llegar los grupos, porque claro, tú llegas allí y aparte de que Patri, por ejemplo, aquí nadie en el de Vox siempre le dice que es la directora de los chiringuitos, ¿no? Que no vale para nada su dirección general. Que es la directora de los chiringuitos y todo eso, que ella ya se ha acostumbrado a escucharlo y se lo rebate aquí muchas veces cuando está en la tienda, pero aparte de eso, Patri, que te han dicho eso y que esa dirección insular no vale para nada, que no vale para nada, tú a todo eso te has hecho, ¿no? Ya tienes una respuesta obviamente para todo, pero cuando llegaste entre eso, Patri, y los colectivos que son nuevos, que te tienes que hacer a ellos, ¿no? Porque y ellos se tienen que hacer a ti. Y no creo yo que sean unos colectivos fáciles. No creo que ningún colectivo de algún tipo que está pidiendo alguna mejora en su vida sea fácil, pero aquí yo creo que todavía se riza un poco más el rizo, ¿no? Entonces, esa parte de llegar, de decir, yo creo al final que yo no valgo para esto, de los colectivos, de que si eres la reina de los chiringuitos, esa parte ahí... Es difícil, ¿sabes lo que pasa? Que yo intenté, me acuerdo de esas primeras reuniones sobre todo, ellas me van a matar, pero se los voy a decir. Los colectivos LGTBIQA+, son unos colectivos muy sensibles, con toda la razón de serlo, ¿no? Entonces yo intenté, cuando empecé a tener esas primeras reuniones, intenté olvidarme de estar hablando con la presidenta o el presidente de Libertrans o de Equidades o de diversas, ¿no? Y me centré en hablar con personas y escucharlas, entenderlas, ¿no? Y que ellos y ellas también viesen que tenían enfrente una persona que intentaba escuchar y solucionar esas solicitudes, ¿no? esas peticiones que tenían. Entonces yo creo que ese trato tan personal
yo me acuerdo que siempre les decía, no, vengan, ni reuniones online, ni no, vengan, nos sentamos, nos conocemos. Yo creo mucho en el trato directo con la persona, creo que es la mejor manera de entenderte con alguien, o no, pero es la mejor manera, es la manera más directa, ¿no? Eso de por el móvil, por el WhatsApp, hacemos una videollamada. Yo, sí, para algunas cositas que te pueden solucionar, alguna reunión técnica y eso vale, pero para conocer a alguien y para trasladar el tipo de inquietudes que yo recojo en el despacho, una reunión online no es suficiente. Entonces yo creo que esa cercanía, el esfuerzo también por entender posturas y por respetar cuestiones que a lo mejor en un determinado momento, desde el punto de vista político, no llegaba a entender, fue lo que me granjeó ese paso hacia adelante, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor sí que puedo, ¿no? Sí que puedo, sí sigo esta línea de trabajo, este trabajo de cercanía, de entendimiento, de escucha, y cuando les tenemos que decir, oye, y además yo creo firmemente en que cuando hay que decir que no, hay que decirlo. Es decir, si a mí se me pide algo, se me solicita algo que yo sé que no es posible, lo voy a decir. Creo que eso también se valora mucho, ¿no? Y te facilita el trabajo. Y la relación ahora es buena con los colectivos, ¿no? Es buena, trabajamos de la mano. Además, ellos son muy participativos en la política insular. Tienen una mesa insular LGTBIQA+ en el Cabildo, que es un órgano, pues bueno, de transmisión de información, ¿no? de asesoramiento también a las políticas insulares. Y son personas muy activas y muy comprometidas con la defensa de sus derechos, como no puede ser de otra manera. Entonces, al final, aprendes a... Por eso yo creo que, y esto no lo he dicho, pero ahora que lo estoy verbalizando contigo, creo que en eso Oliver Tacoronte me ayudó mucho, ¿no? En ese saber trabajar de la mano con los demás, hacerles saber y sentir que no hay una imposición, no hay esto se hace así porque lo digo yo, ¿no? Sino oye, esta es mi idea, me la complementas, la hacemos más grande, la alargamos, ¿no? La cortamos, ¿cómo hacemos esto? Yo creo que eso me ayudó mucho a poder enfrentar el trabajo de la dirección insular de esa manera, ¿no? Como algo participativo, algo abierto, algo de todos y de todas, no mío, ¿no? Yo me acuerdo de una discusión en un pleno del Cabildo que le decía a una consejera del PSOE, a ver, señora, que esto no es suyo, que cuando usted y yo nos vayamos de aquí, el Cabildo seguirá siendo de los tinerfeños y de las tinerfeñas, ¿no? Te quería preguntar un poquito por esa parte también, como cualquier oposición en las instituciones tienen que hacer oposición, pero yo recuerdo aquellas primeras... eso se me olvidó la palabra cuando hablas. Intervenciones. Intervenciones tuyas y demás. Y yo recuerdo que la oposición no te lo ponía nada fácil, nada fácil. Fue un momentito, aquello fue duro también para ti, ahí también aprendiste un montón. Claro, porque, a ver, ese primer año es un poco... me cuesta un poco hablar de esto, porque ese primer año no solo esa sensación de que no vales porque te parece que todo es muy grande, sino también en esas comisiones y en esos plenos yo lo pasaba realmente mal. Tenía enfrente gente con una carrera política de años, una carrera brutal, gente que ya había gobernado, ¿no? Y todos sabemos que el PSOE pues, ha hecho suya determinadas banderas como la igualdad y la defensa de los derechos LGTBIQA+, y quieren dar esas lecciones morales y decirle al resto de partidos que no somos capaces, ¿no? De defender y de sacar adelante todas las políticas en esos sentidos. Entonces fue difícil, yo me sorprendí muchas veces con las manos temblando y tener que esconderlas, ¿no? para poder controlar la postura. Me parece duro eso. Es difícil porque al final también sales con una responsabilidad, sales a esa intervención con una responsabilidad, ¿no? Yo el otro día hablaba con José Miguel Ruano, con el vicepresidente del Cabildo, que bueno, para mí es un placer trabajar con él porque aprendo muchísimo, porque ver sus intervenciones es nutrirte, ¿no? De política y de un saber estar del que pretendo en algún momento ser merecedora, ¿no? De esa herencia, por decirlo de alguna manera, entre compañeros, ¿no? Él me decía, lo has hecho genial, y yo le decía, pues me estaba muriendo de miedo, ¿no? Y era capaz de... Qué sincera, Patri, qué sincera eres. Yo creo que la vida es así, y yo creo también, fíjate, eso me pasaba incluso cuando ejercía, Cari, que tenía un juicio y la noche anterior no dormía, me ponía mala del estómago, y yo creo que el día que eso deje de pasarme, es que ya no me importa lo que hago.
entonces ya quizás deba plantearme un cambio en el camino, ¿no? Yo creo que esos nervios y esa responsabilidad a la hora de intervenir es lo que te hace estar alerta de lo que pasa y de defender lo tuyo con corazón, ¿no? Muchas veces yo he dicho, es que mi problema es que me creo lo que hago, ¿no? Porque yo lo defiendo a muerte y a veces en alguna intervención me han dicho, pero no te enfades, no, yo no estoy enfadada, lo que pasa es que yo, es verdad que cuando defiendo las cosas, siempre desde el respeto, está claro, pero soy bastante vehemente, ¿no? No, yo creo que cuando estás enfadada se te nota, como tiene que ser, además como tiene que ser, ¿no? Cuando está enfadado, pero bueno, que estamos hablando de un momento, de aquellas épocas que fue el aterrizaje, ¿no? Sí. Que fue el llegar al cabildo, esa institución, esas cosas, que La te pasó todo eso, pero responsabilidad. luego tomaste las riendas y súper bien, ¿no? Que ahí A te ver, tienes ahora que estoy en sentir otra satisfecha. etapa, claro, estoy en otra Sí, etapa. totalmente distinta. Diferente, no tiene nada que es ver. verdad que ahora sigo sintiendo esos nervios y sigues, mis compañeras de trabajo siempre me dicen, ¿te quedaste contenta? Y el otro día me dijeron, es que nunca nos dices que sí. ¿En serio? Y siempre estoy, bueno, es que a lo mejor debería haber hecho, ¿sabes? Siempre tengo esa autoexigencia que creo que es necesaria para mejorar, ¿no? Si te autocomplaces de lo que haces, mueres, ¿no? Entonces yo siempre busco bueno, a lo mejor debería haber hecho esto, haber dicho aquello, o no haber sacado el vídeo en ese momento, ¿sabes? Siempre estoy como muy crítica con el trabajo, pero es verdad que estoy en otro momento, ¿no? Los nervios están, la responsabilidad sigue, pero me enfrento a la oposición, a las intervenciones, a las ruedas de prensa, ¿no? A los actos en público desde otra postura completamente diferente, que yo creo que también eso es muy rico, ¿no? Cuando yo llegué allí me sentí muy responsable de la confianza que habían depositado y quería estar a la altura. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, Claro. ¿no? Entonces empiezas a generar mucha ansiedad porque hay cosas que no sales, te da la sensación de que no llegas, pero bueno, todos llegamos y todos alcanzamos las metas con un trabajo constante y duro, ¿no? Porque no es fácil, la política es complicada y a veces cuando la gente nos critica, que lo puedo llegar a entender, me gustaría que también estuvieran en nuestros pies, ¿no? Eso que yo le decía a mi padre de, yo la política no, porque yo soy una persona muchas veces muy impulsiva, sobre todo cuando estoy enfadada y algo en lo que creo ¿no? Y las palabrotas así me salen como muy fácil. Te voy a preguntar eso también, pero es que de ese que le dijiste tú a tu padre, yo quiero decir un coño cuando tengo que decir un coño, pero mira, al final se puede decir un coño si hay que decir un coño, ¿no? Es un poquito de aquella manera, pero se puede decir un coño. Si cumples con todo y lo haces por pasión y porque quieres hacer las cosas bien, ¿no? Porque una cosa es ponerte enfadada por historias que no son relevantes pero no sé, yo las veces que te he visto enfadarte, que no han sido demasiadas, pero algunas han sido por cosas muy justas y por luchar por algo justo y es así, no, que no veo que haya un rollo de maldad, de prepotencia, no, es como... Yo creo que se me puede acusar de muchísimas cosas, Cari, de muchísimas, pero de prepotente y de ser falsa o con otras intenciones, no. Siempre voy de cara, aunque eso a veces signifique, pues eso, perjudicarme, porque a veces, pues eso, soy como muy segura en lo que defiendo. Perjudicarme me refiero en cuanto a las formas, ¿no? Pero intento siempre controlarme, pero sí, yo creo que una de mis virtudes y de mis defectos en algunas ocasiones es esa pasión de defender en lo que creo, ¿no? Sea las cuestiones de políticas o sea una cuestión de justicia, que en aquel momento me parece que eso está mal hecho y no hay que hacerlo, ¿no? Pero sí, creo que soy a veces demasiado directa y sincera con cosas que quizás debería guardármelas, pero retomando lo que decíamos antes de la cercanía, creo que la gente debe saber y debe pensar y debe tener de primera mano a políticos y a políticas que sean normales. Luego tú tienes otra característica, Patri, que es que eres súper reconciliadora. Siempre vas buscando el consenso, siempre. Cuando estamos aquí en la tertulia, que bueno, está con Vox, que en algunos puntos están de acuerdo, en otros no. Bueno, con lo que sea, siempre, nunca vas agresiva, nunca estás agresiva con tus argumentos. Siempre vas buscando el consenso, el bueno, sí, pero no te veo esa agresividad como, para que veas que bien hablo, que hablo muy bien, para que veas que bien hablo y que bien lo digo. No, hay una... Ni es peloteo ni nada, pero es que la conozco hace 4 años. Es una sensibilidad que tú tienes ahí muy especial. Es que tú, o sea, lo bueno de hablar contigo, tener esta conversación contigo, es que tú has visto esa evolución en mí.
Claro. Porque yo empecé, cuando nosotras empezamos con estas tertulias, yo llevaba muy poquito tiempo. Y además había asumido la portavocía, la candidatura a la alcaldía de Adeje, o sea, estaba muy verdita. Entonces, claro, yo entiendo que tú como profesional has visto el cambio, ¿no? En la manera de intervenir. Yo soy bastante respetuosa con todas las posiciones, ¿no? de las personas. Hay cosas que no comparto, creo que con las personas que me han visto con un enfrentamiento frontal es con Naim, ¿no? Con el compañero de Vox, pero porque, vamos, nuestras posiciones están a las antípodas. Aún así, intento siempre, y lo he logrado hasta el día de hoy, que las discusiones en un pleno, en una tertulia, en una comisión, se queden ahí. Para mí lo importante son las personas y lo importante es poder beneficiar a la gente, ¿no? que nos ha votado y de la que estamos hablando, porque al final no hablamos de una política que no se dirija a nada o impersonal, estamos hablando de políticas que va a afectar a la gente de primera mano. Entonces, bueno, sí, yo intento, nunca hago un ataque personal, detesto esa política, creo que no tiene ningún sentido, para mí no lo tiene. Además, la gente está aburrida de eso, la gente quiere políticos efectivos. Y un ataque personal a un compañero o una compañera, aparte de retratarte como persona, no te sirve de mucho más, ¿no? Entonces yo siempre intento, pues eso, defender desde mi posición, entender, y aún así, o no entender, porque hay Vox yo no lo entiendo, pero no intento nunca traspasar un límite, sobre todo en un debate político, que te digo que tiene que ser algo que enriquezca y no que entorpezca, ¿no? Luego se sabe que tienes un presupuesto con el que trabajas, un presupuesto grande con el que trabajas. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto, nada, todo el mundo quiere más. Tienes un presupuesto grande, tienes que definir las políticas, qué vas a hacer, lo has hecho. Pero luego, Patri, me gustaría saber dónde te sale a ti ese nivel de, yo no sé si decirle responsabilidad, sí, de responsabilidad, de compromiso, de lo que sea, que hace poco estuviste de baja y estuviste tan poco tiempo de baja. Es como, ¿cómo puedes estar trabajando, ¿no? ¿Cómo te puedes estar levantando y estar trabajando? Para ti personalmente puede ser hasta una salida, ¿no? Pero, ¿cómo puedes levantarte e ir a dar con todas esas personas, a seguir trabajando un presupuesto? Después Patri lo ha contado en antena, este año ha vivido, lo puedo decir, sí, Patri, sí, claro. Patri y su pareja, Jose, que está aquí, como siempre, como todos los programas. Lo peor que les puede pasar a unos padres, lo peor que les puede pasar a unos padres con una bebé, además, con Abril. ¿Cuánto era? ¿30 días? 33. 33, fíjense qué significativo. Vino Abril al mundo y estuvo 33 días. La hija de Patri y de Jose. Patri, yo no me quiero ni imaginar cómo, lo que has vivido, obviamente, y después cómo te reenganchas al trabajo y tienes la responsabilidad con tu trabajo. Tú dices que no se puede decir sí se puede decir. Tú decías que no querías decir un coño a tu padre, pero yo ahora voy a decir un gran coño. ¿Cómo coño lo has hecho todo eso tú? ¿Cómo te sientes tú ahora? Son muchas preguntas, Patri, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo haces? Mira, yo creo... yo creo que una de las lecciones que me voy a llevar como persona de este 2025 se llama Abril con mayúsculas, ¿no? Nosotros tuvimos a Abril con una ilusión increíble. Es verdad que ella solo nos pudo acompañar a 33 días. Ya lo dije cuando compartí con los espectadores, ¿no? Que ella, bueno, pues había fallecido. Ella aprendió a volar antes de caminar, pero dejó muchísimas cosas aquí en esos 33 días. Y una de las cosas que dejó fue una madre mucho más fuerte, ¿no? He dicho madre, no mujer, ¿no? Entonces, ella me enseñó a que uno tiene que luchar siempre, siempre, hasta que no haya opciones, ¿no? Y el trabajo para mí se ha convertido en eso, en esa lucha continua, en ese refugio, porque además mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa, que nos arropó muchísimo desde la distancia, Cari, pero muchísimo. O sea, yo ya sentía responsabilidad antes de Abril, pero después de Abril hay personas de esos colectivos que no nos soltaron de la mano en ningún momento. Y cuando volví porque para mí era necesario psicológicamente volver a retomar esa actividad,
para mí mi trabajo es un refugio, me gusta lo que hago y lo disfruto, y porque después de ese amor infinito a raudales, yo les decía a ellos, en aquellas tardes interminables de aquel materno infantil, en aquel pasillo, los dos solos, algo hemos hecho bien, ¿no? Porque estábamos solos físicamente, pero jamás nos sentimos solos emocionalmente. Siempre teníamos un mensaje de apoyo, unas palabras de cariño o un emoticono, pero era suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, muchas de esa gente que nos hizo llegar ese cariño eran personas del colectivo, personas con las que trabajo, con las que he discutido, con las que he dicho, ay, por favor, no te soporto, pero que luego en un momento de dolor, en un momento de necesidad, se aunaron conmigo sin fisura ninguna, ¿no? Entonces, la muerte de ella y la muerte de su padrino, que es mi primo, 28 años, el mismo día, me enseñaron qué es lo importante en la vida, ¿no? Y que hay que seguir y hay que disfrutarla por muy dura que venga, porque lo es dura, la vida es dura, quien diga que no miente o ha tenido mucha suerte, ¿no? Pero la vida es dura, pero no deja de ser bonita. Yo en el trabajo he encontrado ese refugio. Cuidado que si tengo que parar a patalear y a llorar porque en un determinado momento, bueno, pues el otro día la voy a nombrar, Sonia, la consejera de vivienda, nos tropezamos a la salida del garaje, ¿no? Y me decía, Patri, yo no te he dicho nada, pero... Y las dos nos pusimos a llorar como dos magdalenas, pero es necesario. Sí, sí, sí. Sí, pero yo, fíjate, y ya lo digo, lo he dicho en otras ocasiones, pero a mí no me molesta que me hablen de mi niña, porque bueno, ella estuvo aquí, formó parte de este mundo poquito, pero estuvo aquí y formará parte de mí el resto de mi familia, el resto de nuestras vidas, y no me importa, ni me genera incomodidad. A ver, hay días que estoy más flojita y a lo mejor se me puede caer una lágrima, o pero no, la verdad, y además lo agradezco, ¿no? El otro día íbamos por la calle con otros compañeros que han sido como un soporte muy importante para mí también, Ricardo, Manela, les quiero agradecer, ya que estoy, pues aprovecho, Miguel y Ivane, ¿no? Íbamos caminando por la calle y ellos iban riéndose de mí. Esto que voy a contar es un poco personal, pero bueno, porque obligué a ellos a comprarme un globo con luces, ¿no? Y iba por la laguna con un globito con luces. Y les iba diciendo, chicos, aquí, por favor. Yo soy muy disfrutona, intento serlo, ¿no? Y les decía a ellos, ¿no? Digo, si Abril estuviese este año aquí con nosotros en Reyes, nos pelearíamos por los juguetes, ¿no? Porque sigo teniendo una faceta muy infantil que no he abandonado, ni quiero hacerlo, ni pienso hacerlo, sigo pidiendo juguetes para Reyes. De hecho, en el pasillo del campo, cuando entré, me empezó a entrar calor porque decía, por Dios, qué bonito todo. Y hablo con mis amigos de Abril, ¿no? Y hablo de lo que pudo ser o de lo que podría haber sido, ¿no? Y creo que es parte de la vida y que todo pasa por algo, y ella vino a fortalecernos mucho a su papá y a mí, a cada uno a nivel personal, a los dos como pareja, y a unir a mi familia mucho más de lo que estaba, porque la verdad es que hace poquito hice un vídeo de estos de recap de este año, ¿no? Y decía algo así como, gracias por todos los momentos buenos que he vivido, ¿no? Y por todas las personas que han formado parte de esos momentos, porque nuestra familia, nosotros ya sabíamos que teníamos una buena familia, pero lo que hizo nuestra familia fue brutal, ¿no? Ellos se volvieron un muro de contención en esos días tan duros, y nuestra única preocupación era solo Abril, ¿no? Y solo Abril y Abril, porque ellos nos dieron esa oportunidad también. Entonces, bueno, yo saqué muchas cosas bonitas de esos días tan duros, y una de esas cosas bonitas fue reforzar o acrecentar ese compromiso para con los colectivos, ¿no? Para con la gente. No voy a hablar colectivo, voy a hablar con la gente, porque realmente creo que el ser humano es bueno. Lo que pasa es que a veces es difícil elegir esos sentimientos buenos, pues por orgullo, por lo que fuese, ¿no? Pero de verdad que yo solo recibí cariño en esos 33 días, un amor inconmensurable. Yo le decía a mis compañeros del Cabildo, a mis amigos, a mis amigas, que nosotros no nos sentimos solos en ningún momento, de verdad, siempre lo digo, y que se quedaran con la tranquilidad de que nosotros nos quedamos en paz con todo lo que pasó, que es muy duro, obviamente, que el otro día hablaba con un sacerdote, con Juan Pedro, que también le mandó un beso enorme, que me decía, fíjate si es duro lo que ustedes vivieron, que cuando un hijo pierde a sus padres,
¿no? Es huérfano, existe una palabra para definir una situación así, pero cuando es al revés, no. No existe esa palabra. Entonces, efectivamente es muy duro, pero mi trabajo me ayuda a honrarla a ella, que me hizo ver que hay mucho amor en este mundo, que su padre y yo somos dos personas queridas, y es mi manera de homenajearla a ella, a mi primo Dani, que también nos enseñó la lucha y el compromiso, ¿no? Cómo la vida, o tienes todas las opciones para hacer determinadas cosas y la vida no te lo permite. Entonces yo antes era disfrutona, pero ahora me he comprometido a hacerlo mucho más, y yo les hice una promesa a los dos, a Dani y a Abril, y les dije que los recordaríamos siempre y que además seríamos capaces de hacerlo con una sonrisa en algún momento, ¿no? Entonces, esa promesa yo la voy a cumplir. Toda la vida. Toda la vida. Entonces, yo voy a ser capaz de nombrarlos, bueno, yo ya lo estoy empezando a hacer, de nombrarlos y sonreírme, ¿no? Y de rendirles tributo a los dos, porque de verdad que mi primo Daniel era una persona, era un armario empotrado, un oso amoroso buenísimo, que además muy amigos de sus amigos, era mi padre con 40 años menos. Yo creo que si hubiese sido mi hermano no se hubiese parecido tanto a mi padre. Con lo que tú quieres a tu padre, sí, además, que tú lo sí, es que yo estaba enamorada de Dani por eso, porque era como mi padre con 40 años menos, ¿no? Entonces, no, con 40, sí, 40 años menos. Entonces, 40 y largo. Yo me he comprometido con ellos a honrarlos en ese sentido, ¿no? Y estoy seguro que ninguno de los dos querría vernos a nadie de su círculo hechos polvo o separados, que el otro día le decía a uno de los amigos de Dani, con el que Ayo y yo tenemos una relación muy cercana, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que el dolor no podía ser motivo de separación, que había que hacer el esfuerzo y que si había que llorar, pues se lloraba y punto, pero que debíamos estar juntos, ¿no? Porque cuando se produce un dolor tan profundo en un círculo cercano, pues es difícil, ¿no? Gestionar, cada uno lleva el dolor como puede, como sabe, y a veces esas gestiones separan personas, ¿no? Y tampoco estoy dispuesta a eso. Entonces, yo me he comprometido a honrarlos y eso es lo que estoy haciendo. Por eso volví al trabajo no hacía un mes del fallecimiento de Abril y el de él, de Dani, pero yo lo necesitaba devolver aquel cariño y aquel acompañamiento de alguna manera, y creo que una de las mejores maneras que sé hacerlo es haciendo bien mi trabajo. Entonces, volví, me sentí súper querida por el Cabildo todito, o sea, no solo por la parte política, por funcionarios, por los chicos de la cafetería, o sea, yo solo tengo palabras de agradecimiento pese al fallecimiento de ellos, ¿no? Sobre todo de Abril, que al final pues era la que ellos conocían, porque es lo que yo dije en aquel día, ¿no? Mi embarazo fue público, el nacimiento de ella pues también lo sabía todo el mundo, lo esperaba todo el mundo, y su fallecimiento, que es parte de la vida, es así, pues también lo fue. Entonces, bueno, pues al principio yo iba con un poquito de miedo, en plan, a ver si voy a aguantar, pero sí pude. Y ella me ha vuelto absolutamente imparable, y mi objetivo en la vida es, te digo, disfrutarla muchísimo y honrarles a los dos en ese cariño tan inmenso que nos regalaron, y ellos dos nos hicieron ver, ¿no?, qué teníamos y qué clase de persona éramos Ayose y yo, y qué clase de familia teníamos. Yo no puedo hacer menos de lo que hizo mi hija con 33 días, ¿no?, que es luchar hasta el final, y eso voy a hacer. Mi madre, qué generosa eres, por cierto, Patri. No. Hablando y contándolo. Creo que también esto puede ayudar a otras personas, a otras mamás, ¿no? Porque es muy duro pasar por esto, yo no lo voy a negar. No, es muy duro, y estas fechas para nosotros también son muy duras porque es la primera vez, ¿no? Y quieras o no, tú te armas tu peli cuando estás embarazada o cuando tienes tus planes, ¿no? Entonces, que esos planes no se cumplan, y que no se cumplan además de una manera tan cruel como nos pasó a nosotros, pues es difícil. Pero tengo muchas cosas bonitas a las que agarrarme, y no voy a permitir agarrarme a un clavo flojito. Muy bien, y te ha cambiado, y bueno, ahora... Sí, ahora ves la vida de otra manera, y el trabajo también de otra manera, sí. Bueno, pues vamos a hablar de ese trabajo. ¿Ahora en qué estás trabajando? Estás siempre trabajando en pro de derechos de las personas. Yo todavía no me he aprendido todas las siglas.
¿Te acuerdas el otro día que se las pregunté a Naín y se las sabía? Te las dijo uno por una. Sí, sí, Tú decías Q, el tal, todo tal, Sí, se las sabía. Me sorprendió. Yo pensé, mira, me recordó una anécdota con mi hermana, sí. Que cuando era chiquitita, yo que sé, tendría 4 o 5 años, mi hermana sí es muy divertida. Ahora ella no tonta porque ella es mayor, ¿no? Y esto. Pero cuando era pequeña muy divertida porque tenía unas respuestas tan raras que tú decías, pero esta niña, ¿sabes? Íbamos discutiendo en el coche con mi padre y le dije, venga, venga, dime, ¿cuántos continentes hay? Y me dice 5. Y yo, ostras, que sí se lo sabe. Y yo, no lo voy a pillar. Le digo, pues nómbramelos. Dice, continente, al campo, Carrefour. Porque en aquel momento, lo que ahora es Carrefour era continente. 5, le cuadró. Sí. Y me hiciste recordar a eso, ¿no? Yo pensando que lo iba a pillar, pero no se la sabía. No, Naín se la sabía, Naín de Vox se la sabía, porque Naín es el que le dice que es la reina de los chiringuitos. Dice, tú no te sabes ni las siglas. Y se sabía todo, todo, todo. Bueno, se seguiría trabajando, pero se le mejora la vida a esos colectivos que son reivindicativos. Como tiene que ser, es lo que les toca, es lo que les toca. O sea, yo creo que ese es el papel que ellas tienen que tener, tienen que reivindicar, tienen que solicitar, tienen que pelear y tienen que pedir, que para eso están. ¿Y qué es lo que más te ha gustado a ti, Patri, hasta ahora, que ya empezaste de aquella manera? Como empiezan todos, me imagino, cuando los primeros meses, sí, supongo que semanas, sí. Lo que pasa es que no es fácil reconocerlo. Pánico, ¿no? Pero cuando una vez cogiste las riendas y ya empezaste, ¿qué es lo que más te agrada? Que tú hayas dicho, ¡guau, qué guapo que hice eso! Mira qué bien que salió eso. Yo creo que de igualdad lo que más... bueno, lo que más, iba a decir, lo que más orgullosa me ha hecho sentir, no, creo que no es justo, pero mira, de lo que estoy súper orgullosa, Cari, y además creo que se lo merecen, se merecen mi orgullo y mi reconocimiento y mi espacio para hablar de ellas en todos los espacios que pueda, valga la redundancia, es del equipo con el que trabajo. Del equipo, sí, siempre lo haces. Son unas mujeres hiper comprometidas, de esas que nos hemos quedado en Arafo un sábado hasta las 11 recogiendo el festival Isla Violeta. El otro día nos levantamos, bueno, yo peor que vengo del sur, ¿no? Que nos levantamos a las 5 para estar a la laguna a las 7 para armar el stand de la noche en blanco y allí o sea, son mujeres muy comprometidas con el área y yo creo que eso es de lo que más orgullo siento, ¿no? De haber tenido la suerte de caer en ese equipo, de poder compenetrarme con ellas también, hablo de ellas porque somos todas mujeres, de poder trabajar de mano a mano, de las risas también, de los agobios y de los insudores, que son muchos. Que son muchos, ¿verdad? Son muchos. De las discusiones también, porque también se aprende, porque también discutimos. Nosotros hacemos una reunión de equipo cada 15 días que yo siempre digo, espero que nadie nos grabe, porque, o sea, nuestras reuniones son de 4 horas muy locas, ¿sabes? Porque, claro, empiezas a programar el año o a programar el mes o lo que sea y cada una pues tiene su opinión y pues no sé qué, pues, pero al final hemos conseguido un trabajo maravilloso, hemos intentado y lo hemos logrado en muchas ocasiones de llegar al máximo de personas posibles, de ser eficaces, ¿no? Yo creo que una de las herramientas con las que más conectado me siento, porque yo soy una lectora empedernida, es con los clubes de lectura de género. Así nos los hacen también saber las personas que participan de estos clubes, porque son mixtos, no hay solo mujeres. Hemos implantado con esta dirección insular como un cierre de esos clubes, ¿no? Y el primer año tuvimos la obra de teatro de Panza de Burro, que fue un éxito. El segundo año, o sea, le pedimos a Aranza Coello que adaptara el libro de una escritora canaria maravillosa, que deberías traerla ahora que me acuerdo de ella. Claro. María del Mar Rodríguez ha hecho una trilogía preciosa de mujeres, ¿no? Durante determinadas épocas de la historia de Canarias, La Prestamista, La Tuerta y La Viuda Blanca. Y le pedimos a Aranza que adaptara La Tuerta para hacer ese cierre que habíamos hecho el año anterior, y nos hizo una lectura dramatizada maravillosa. Ella siguió trabajando y finalizó esa obra de teatro de La Tuerta, que pude verla gracias a la invitación de ella en el Leal hace pues 2 o 3 semanitas. Maravillosa, me siento muy conectada con ese recurso porque a mí me gusta leer, ¿no? Porque creo que es una manera de compartir. Luego también nosotros hemos hecho en Igualdad el plan de prevención de violencias entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes, que entendemos con una necesidad urgentísima, ¿no? De atajar los problemas que se están planteando con la población más joven de Tenerife, que ¿no? hemos hablado de esto aquí muchas veces, ¿no? De esos datos escalofriantes en cuanto a violencias machistas entre la población más joven. Ese plan
de mucho trabajo con más de 600 jóvenes, con profesores, con educadores, con animadores, ¿no? Es un trabajo arduo. Ahora estamos formando el grupo motor, que es el que va un poco a dinamizar, y el objetivo es hacer un poquito lo que hemos hecho con el Marco Estratégico Tenerife Violeta, ¿no? Una red de participación, de trabajo colaborativo para poder, pues eso, volver a llegar al mayor número posible de chicos y de chicas y de atajar esos problemas de alguna manera. Luego está la Enrédate sin machismo, que además les digo que tanto el plan de prevención como el Marco Estratégico Tenerife Violeta, como este proyecto Enrédate sin machismo, son pioneros a nivel nacional. Hace poquito, el 26 y el 27 de noviembre, hicimos el segundo Congreso de Prevención de Violencias, y los ponentes a nivel nacional nos felicitaban, ¿no? Por todo lo que nosotras habíamos hecho desde el Cabildo. El Cabildo siempre ha sido un referente en estas políticas y hemos seguido en ese camino, ¿no? de cumplir hitos y en eso estamos. Yo creo que la parte de igualdad es fundamental el Cabildo Insular de Tenerife. También estamos ya preparando el 8 de marzo de este año, porque ya no queda nada. Cuando nos demos cuenta, estamos en marzo. Que todo el mundo me dice, pero todavía. No. Cuando te des cuenta, estás en marzo, ¿no? Y siempre intentamos, pues eso, hacer acciones muy cercanas, muy pegadas a la calle, porque es la única manera, ¿no? Y sobre todo, esa palabreja que Ana Peña, mi jefa de unidad, me dijo del primer día, trabajo colaborativo, ¿no? Que además pienso como ella, es la única manera de llegar a la gente. Tú tienes que hacer partícipe a la gente, comprometerse, ¿no? Con las políticas para poder avanzar en igualdad. Y en diversidad, mira, el Marco Estratégico de Atención a la Diversidad en la isla de Tenerife es un documento vital para esta isla, es un documento que recoge todo lo que las asociaciones y personas del colectivo que no están asociadas han indicado que son necesarios para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, haberlo conseguido trabajar, haberlo conseguido jurídicamente ordenar, ¿no? y bajarlo a las competencias del Cabildo, y además hacerlo, Cari, con un compromiso de todas las áreas del Cabildo Insular de Tenerife que estaban afectadas por esas solicitudes, ¿no? Se trabajó en conjunto con todas las partes administrativas y la parte política, aprobarlo en Consejo de Gobierno, llevarlo a pleno para dar cuenta. Y para terminar como de cerrar el círculo, ¿no? Hemos también aprobado en el último pleno una moción de apoyo político a este marco, ¿no? El pleno, obviamente, Vox no, pero bueno, tampoco nos importa mucho. Yo doy siempre por hecho que con ellos no voy a contar con el apoyo en cualquiera de mis mociones o de mis ideas, ¿no? Porque sabemos que ellos están en contra de estas dos materias. Entonces, ese marco en diversidad es muy, muy necesario, porque además le hemos dado la fuerza jurídica suficiente para que las políticas a nivel insular no dependan de una voluntad política, no dependa del grupo de gobierno que entre a la corporación insular. Entonces, de eso me siento muy orgulloso de poder haberles entregado a las asociaciones participantes y a las entidades un marco físico, ¿no? Encuadernado, bonito, ordenado, con todas esas solicitudes por eje, por subeje, 82 acciones. O sea, me siento muy orgullosa de eso. De hecho, ya vamos a empezar, ya habíamos nosotras empezado antes del marco con algunas de las solicitudes hechas, y en enero tenemos la primera reunión para una de las solicitudes más importantes y más urgentes de ese marco, que es el recurso de emergencia para las personas que son expulsadas de sus casas por su orientación sexual, ¿no? O por su identidad. Entonces, bueno, pues eso es un trabajo arduo, enorme, que queda mucho camino por recorrer. Quizás no, en diversidad afectivo-sexual estamos como en igualdad hace 40 años, ¿sí? Muy, muy retrasados, ¿no? No hay muchas áreas. De hecho, cuando hablas con el resto de ayuntamientos, de concejales y concejalas, que nosotras también en el 2024 creamos por primera vez en el Cabildo la Mesa Insular de Ayuntamientos con respecto a las políticas de diversidad, muchos compañeros nos dicen que, bueno, o que no hay una mención específica de diversidad afectivo-sexual, sino que se da por hecho que lo lleva el de igualdad o la de igualdad, ¿no? Y que pues tampoco tienen recursos económicos para poder enfrentar políticas en su ayuntamiento. Solicitud a la que respondimos creando una línea de subvenciones para los ayuntamientos más pequeñitos, a ver si el año que viene rasco un poquito más de dinero y puedo aumentar a más ayuntamientos, ¿no? Con más población. Pero se está haciendo un trabajo un trabajo de fondo, ¿no? Yo creo que menos espectáculos y menos campañas de publicidad, que están muy bien, la sensibilización es importante, pero se necesitan acciones concretas, ¿no?
Y yo creo que el Cabildo, la Dirección Insular, está haciendo un trabajo muy específico en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pues Patri, así ya que tenemos que acabar, te deseo que, bueno, que todo ese trabajo lo sigas compaginando con las cosas que te gusta. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta Doña Urraca? Ah, doña Juana. ¿Te gusta leer? Sí, te encanta, ¿verdad? ¿Te gusta leer? Los ¿Te gusta la animales. casa? ¿Te gustan los perros? Ah, bueno, que sepas que tenemos un bichillo nuevo. ¿Tienes un bichillo nuevo? ¿Cuántos Sí, tienes ahora? ayer fuimos a Barcelona a recogerlo. Ay, ¿en serio? Sí. Sabía que iban a ir, pero no sabía que habían ido ya. Sí, Ay, qué sí, ya bonito. llegó Ductus a casa, que además se llama así porque Ductus. Ductus es un agujerito con el que nacen todos los bebés en el corazón, ¿no? Y que a medida que crecen se va cerrando. Y bueno, el de nuestra Abril estuvo abierto más tiempo para poder mantenerla con nosotros, y un día un enfermero que la cuidaba me dijo, bueno, el nombrete este médico, ¿no? Ductus arterioso. Y yo dije, ay, esa palabra, ductus, me gusta un montón para un perro. Y él me decía, ¿estás loca? ¿Va a poner el perro de esa manera? Y la enfermera se reía. Y cuando lo recogimos ayer, nos sacamos una foto y le dije, chicas, aquí está Ductus. Ay, tienes a Ductus. Sí. Vale, ahora está muy loco. Se porta fatal, pero bueno, se irá adaptando. ¿Qué Ahora tiene ahora? tenemos ¿Un 4. cachorrito? ¿Cuántos Cuatro tiene? perros. 4 perros. ¿Y Él Ductus tiene qué edad 2 meses, tiene? 2 2 meses meses. en mi cabeza. Y 2 4 meses. perracos. Sí, 4 perracos, uno de 4 meses que es de Ayo, que se lo regalé para su cumple hace nada, el 23 de noviembre. Dos chiquititos. A Ductus, que tiene 2 mesitos, a Lothar, que tiene 8 años, que también es un braco, y el Tekel, que ese es el personajillo de la casa, que tiene 3. Así que bueno. no, mi casa ahora mismo es una locura, pero es muy divertida. Qué divertida. Pues a disfrutar. Muchísimas gracias, Gracias Patri, a ti, haber pasado Cari. por aquí, que tengas un año estupendísimo. Igual a todas las personas que nos Felicito, ven. que nos ven. Y para ti también. Para ti también. Yo cuando tuve beneficio, yo también me despido de José. Feliz año, que es la pareja de Patri, que generalmente la acompaña. Muy feliz año, ¿no? Feliz año, próspero carnaval. Todas estas cosas. Todo. Gracias por venir también a José. Beso fuerte, Un beso, que estés Cari. todo bien. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en otro ratito, ¿vale? Porque ahora que nos queda, bueno, pues nos quedan los Reyes y ya viene el carnaval. Y después ya estamos en marzo, como dice Patri, y después ya estamos, yo qué sé, Semana Santa, verano. Como va tanto como un tiro todo, tendremos que disfrutarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Hasta otro día.